volviéndose como niños, en la palabra de Dios nos dice, en el Evangelio según San Mateo, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En Mateo 18:2 dice, y llamando Jesús a un niño, gracias porque la hermana lo leyó antes esto, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Jesús, en dos partes de los evangelios, menciona la importancia de mostrar frutos comparados a los que los niños dan. Soy abuelo, ahora somos abuelos, ya nuestros nietos están grandes, pero si yo tuviera que tener niños pequeños, quizás a mi edad me fastidiarían. Hacen ruido, saltan, gritan, y yo estoy concentrado en cosas que tengo que hacer y no le presto atención, o no le prestaría atención. Ahora cuando caminamos y salimos con la pastora, me llama mucho la atención los niños, especialmente las niñas, que son las que yo quería haber tenido una hija y no la tuve. Pero me llama la atención cómo un niño, una niña de 2 años, 3, 4, la madurez que tienen. Usted las ve en Starbucks, ellas le hablan a la madre y le dicen el café que quiere. Ya se lo piden, y con autoridad. Bueno, como toda mujer desde chiquita quiere tener autoridad, ¿verdad? Hasta ni Starbucks se sabe con las mujeres. Pero usted las ve tan lindas a las niñas, más que a los niños, porque las niñas son graciosas, se mueven y las caras que ponen, que ellas dentro de su personalidad y su niñez o inmadurez reflejan lo que hay adentro en su corazón. Pero Mateo dice por sus frutos, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Está hablando de los abrojos. ¿Y qué son los abrojos? Es una planta herbácea perjudicial para los sembrados. Los que cosechan y los que siembran saben que los abrojos es perjudicial. Perteneciente a la familia de los cigofilaceas, de tallos largos y rastreros, son hojas compuestas, flores amarillas y fruto redondo y espinoso. O sea que el abrojo es considerado una mala hierba. Ahora no mire a nadie. Porque cuando hablamos de niños, nosotros también fuimos niños. Y ese abrojo se lo conoce como esa mala hierba. Ahora, existen niños buenos y niños malos, niños educados y niños maleducados. Por eso menciona la palabra abrojos. Ahora, ¿quiénes eran esos niños maleducados? Fíjese que Jesús no confronta al mundo, nos confronta a nosotros, porque los niños maleducados eran los discípulos de Jesús. Nosotros, la iglesia. No es afuera, es adentro. Eran sus mismos discípulos. Y dice la palabra, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Estaban disputando algo, un lugar jerárquico. ¿Quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Ahora, esa no era una actitud de niños educados, como serían los discípulos. Esa era una actitud quizás de niños maleducados que se pelean, 2 hermanitos se pelean por el caramelo que la hermana o el hermano está comiendo, o por el regalo que la mamá le hizo al hermano y no a la hermana, y no a ella, y se pelean. Jesús vio entre sus seguidores, discípulos, que había una especie de competencia. Ahora,
Diríamos nosotros, si siendo niños, sería una competencia inocentes. Pensando en niños. Pero esos discípulos eran adultos. No eran inocentes. Había una competencia de liderazgo. Es lo que ocurre hoy, lamentablemente, en los matrimonios, esa competencia de liderazgo. Que él quiere ser mayor o ella quiere ser mayor, o uno de los dos muestra ser más inteligente que el otro. No sé si me está entendiendo. Esa competencia que 50, 60 años atrás no existía, porque mi madre no trabajaba. Mi madre no conoce lo que es trabajar fuera de la casa, sí dentro de la casa. Y nunca iba a competir con mi papá en esa área laboral. Diríamos en aquel tiempo, 50, 60 años atrás, la vida era más inocente, la gente era más inocente. No había competencia. ¿Quién es el más importante en el hogar? Cuando golpean la puerta de tu casa, ¿quién va y atiende? ¿Él, ella o los niños? Y es la competencia que tenía Jesús con los discípulos. Ellos eran 12, eran seguidores de él, pero uno quería ser el que llamara la atención, el más importante. Y Jesús medio como que se molesta. Y él dice, cualquiera en el contexto, dice, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Y dice, ¡ay! Cuidado con los ayes. Cuando usted encuentra en la Biblia, ¡ay! Ayes. En Isaías hay muchos, ¡ay! Jesús advierte, ¡ay! 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 Del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que en el mundo ocurran esos tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y cuando hablamos de competencia de liderazgo, lo podemos transportar a la iglesia. Los líderes hoy quieren ser el mayor. Quizás hoy alguien se molestó porque a lo mejor presentamos a los hermanos Gerino y ahora Gerino va a ser, de acuerdo a lo que hemos hablado con la pastora y a lo que hemos visto en el testimonio de ellos y especialmente de él, me gustaría que él sea líder de los varones. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Viene el mensaje de la pastora de esta mañana y en el del viernes. Qué importante el mensaje del viernes. Can we trust in Gerino? Can I trust in Gerino? Yes, I can. Porque mostró frutos. Y eso es lo importante para Jesús. Jesús no quería o no le gustaba el que mucho hablar, el jactarse. Él quería ver sobre la marcha frutos. ¿De qué sirve que el esposo o la esposa uno quiera sobresalir más que el otro si el resultado es negativo en un matrimonio, si no hay frutos? Mi mamá, yo me acuerdo, nunca se peleó con mi papá. En aquel tiempo se acostumbraba a cobrar por mes, una vez al mes. Cuando mi papá traía el dinero para el next month, mi mamá ya lo había gastado todo en comida, porque no había lujos. ¿Qué podía hacer mi mamá para superarlo? Primero, no había ningún tipo de intención de superar al esposo, porque 50, 60 años atrás, la esposa era la esposa. Y el que trabajaba era él. Ahora él es el que se queda en la casa lavando los trastes y ella trabaja. Y Jesús advierte en una forma estricta de aquellos, fíjese, de aquellos que no son líderes, pero se creen. ¡Ay, yo quiero estar ahí! Por eso quizás algunos dirían, hoy yo quiero estar en el lugar de los hermanos, del hermano Gerino. Y eso crea un pleito y una contienda dentro de una congregación, aunque sea pequeña o grande, no importa. Porque los celos siempre van a ser celos. ¿Y por qué la hermana
¿Y por qué el hermano? ¿Y por qué no yo? Y Jesús advierte de una forma estricta de aquellos que se creían líderes por su comportamiento, pero lo que estaban mostrándose ellos por sus frutos eran que hacían caer a los otros más débiles. Cuando usted le dice a su esposo o a su esposa, yo soy mejor que tú, no lo estás alentando, lo estás haciendo caer, desanimando. Desanimando. Cuando él o ella trata de mostrarse superior, por eso el apóstol Pablo dice que debemos sentirnos inferiores a los demás. Yo entiendo que la mujer, por ser madre, tiene la tendencia de llamarle la atención a los hijos y también al esposo. Porque la mujer se siente madre. Y le va a llamar la atención al esposo todo el tiempo. Es natural eso. Pero una cosa es que sea natural eso y otra cosa que quiera sobrepasar al esposo y mostrarse líder. Yo soy la que manda acá. Yo soy la que hago los pagos. Yo soy la que educo a los hijos. Yo soy la que le tengo que decir a mis hijos cómo vivir. Yo soy, porque el padre es una basura. Al volver a Capernaum, Jesús no se dirigió a los lugares bien conocidos donde había enseñado a la gente, sino, si usted lee el contexto, Jesús se dirigió con sus discípulos y él buscó silenciosamente la casa que había sido de su ser un hogar provisorio que él tenía, y durante el resto de su estadía en Galilea, se proponía instruir a los discípulos más bien para que ellos trabajaran con las multitudes, porque esa era la idea de Jesús. La idea de Jesús fue siempre no mirarse a uno mismo, sino mirar por las necesidades de otros. Y durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el ánimo de sus discípulos para las escenas que les iban a esperar después. Porque recuerden que estuvo 3 años y medio Jesús con ellos. Jesús se iba a la cruz y él tenía que apurarse y establecer 12, después 70 y prepararlos para lo que iba a venir. Y lo que iba a venir no era tan fácil. Y menos de aceptar. ¿Cómo Jesús va a ir a la cruz y va a morir? Les había dicho que debía subir a Jerusalén para morir y después resucitar. Y estos estaban peleándose entre ellos quién iba a ser el mayor. Cuando Jesús iba a morir. O sea que los discípulos no comprendían todavía sus palabras. Y aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos, había un espíritu de rivalidad que estaba en el corazón, alojado en el corazón de sus discípulos. Porque recuerden que los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Y nosotros ahora que tenemos el Espíritu Santo todavía somos celosos y hay rivalidad. Y nos peleamos unos con otros, imagínense los discípulos. Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor. Y poco después de llegar a la ciudad, dice la historia, el cobrador de impuestos para el templo vino a Pedro, justo a Pedro. ¿Cuántos Pedro hay aquí? Yo creo que todos, porque nosotros, ay pastor, el domingo yo no voy a faltar, voy a estar ahí, y es el que falta. ¿Sabía usted eso? Así pasa. Cuente conmigo. Y usted cuando está tratando de buscar, no lo encuentra. Y entonces llega a la ciudad y el cobrador de impuestos llega a Pedro y le pregunta, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Le pregunta. Porque lo querían agarrar infragante a Jesús, que pagara impuesto también. Mire usted. Y ese tributo no era un impuesto civil, sino una contribución religiosa exigida anualmente a cada judío, pero para el sostén del templo. Una vez al año, todos los judíos tenían que traer ese dinero para que el templo esté funcionando. ¿Y por qué Jesús no tenía que traer sus dracmas? Ellos estaban preocupados más por eso que lo que estaba tratando de hacer el Señor en ese momento. Y el negarse a pagar el tributo sería considerado
como desleal al templo, lo que era en la estima de los rabinos un pecado muy grande. ¿Vieron los rabinos que son estrictos? ¿Son serios? Dígale a un rabino que se vuelva como niño y es como insultarlo a ellos. Ahora sus enemigos vieron una oportunidad para desacreditar a Jesús, porque lo encontraron con las manos en la masa. Él no ponía, sacaba, robaba. ¿Cómo robaba? Pedro vio en la pregunta del cobrador una insinuación de sospecha acerca de la lealtad de Jesús. Y Pedro, el apóstol, dudó. Uy, tiene algo de razón este. Si Jesús no pone dracmas, no paga los impuestos, ¿qué pasa? ¿Y por qué nosotros lo tenemos que hacer? Y celoso del honor de su maestro, Pedro siempre celoso, contestó apresuradamente, porque Pedro era extrovertido, era de temperamento sanguíneo, que cuando alguien habla ya tiene la respuesta en la boca. ¿Cuántos hacen eso? Y entonces, celoso del honor de su maestro, él contesta, no, sí, Jesús va a pagar. Jesús va a pagar. Trataba de defenderlo. Ahora, si Jesús hubiese pagado el tributo sin protestar, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido y habría negado su divinidad. Si yo pago siendo Jesús y soy Dios, entonces no van a creer que soy Dios. Eso es lo que estaba pensando en ese momento Jesús, y me imagino que a lo mejor Pedro también, pero aunque consideró propio satisfacer la demanda, negó Jesús la pretensión sobre la cual se basaba, y mientras Cristo y los discípulos estaban solos en la casa, si usted lee la historia, después que Pedro se fuera al mar, Jesús llama a los otros y así les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros? Porque estaban ahí discutiendo. Ahora, ¿Jesús necesita verte discutir? No. Él ya sabe que tú eres adentro, nervioso, nerviosa. Él ya conoce los gritos en tu casa. Hasta tus vecinos los conocen. En la casa de al lado viven dos cristianos. No son cristianos. Gritan todo el tiempo. Al volver Pedro del mar, los discípulos le hablaron de la pregunta del Salvador y al fin uno se atrevió a preguntarle a Jesús, ¿quién es el mayor entonces, Jesús? ¿Quién es el mayor en los cielos, en el reino de Dios? Y los discípulos en ese momento se identificaron, ¿sabe con quién? Fíjese que cuando una persona trata de superar a otra y sentirse superior, se identifica con Lucifer, con Satanás. Porque todos empezamos bien humildes. ¿Usted ha visto varios así, bien humildes? Y después quieren hacerse todos Marcos Witt. Y cuando quieren hacerse Marcos Witt, o queremos, sin ser Marcos Witt, ahí viene el problema. Lucifer era el ministro de alabanza en el cielo. Y así como ustedes aplauden al hermano Gerino cuando canta y ministra, pero el hermano Gerino dice, Señor, para ti la gloria. Pero un día Lucifer se olvidó de darle la gloria a Dios. Y dijo el hermano Gerino, ahora voy a grabar un cassette, un CD. ¡Wow! Y me invento un canto, dice el hermano. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Y la gente dice, la presencia de Dios está ahí. Y el hermano Gerino, no eres tú, pero tú todavía no estás ahí. Pero cuidado. Y entonces se graba el CD. Y después se graba otro. Pero se olvidó de darle la gloria a Dios. Porque eso hizo Lucifer. ¿Y qué hizo Dios? Lo destrona. Cuando queremos sentirnos superior a otros, eso se llama pride, orgullo. Viene Dios y nos quita la corona. Dile que está al lado tuyo, me parece que Dios te va a quitar la corona, dile.
me parece que Dios te va a quitar la corona. Porque, ¿verdad? Todo lo que yo hago es mejor que lo que hace el otro. ¿No o no? Isaías 14:14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! Yo creo que si Lucifer estuviese entre nosotros, sería hincha del América, jugaría en el Cruz Azul, jugaría, no sé, en la selección mexicana, y él diría, I am the best. Y lo que haría Lucifer en la tribuna o jugando ahí, la ola. Porque así hacemos nosotros, hacemos la ola, nos sentimos competentes y que nadie nos puede ganar. Y que nadie nos puede imitar. Y que somos mejores que el otro. Y notemos esa contrariedad. Mientras Lucifer consideró como presa deseable el ser igual a Dios, en ese mismo momento Cristo se humilla. ¡Wow! Cristo siendo Dios, en Filipenses 2:7, Él se humilla. Y esa es una de las características de los niños. El niño sabe que quizás es mejor o es mayor que otro, pero no lo dice. Oye, usted no dice ningún amén. ¿Qué le está pasando hoy? Fin de año. Están pensando en el cake, cumpleaños de Michele. Ahora escuche, que viene una parte importante. Y no es para jactarse uno, sino porque lo dice la Biblia. Yo me corro. Porque dice la palabra de Dios, y la Biblia menciona algo que los discípulos del Señor deben imitar. Era la fe, o es la fe de sus pastores. Usted no se llevó el mensaje del viernes, pero no lo escuchó. Lo tiene que escuchar, ¿verdad? Yo veo en Facebook la hermana Daisy, la hermana Belina, la hermana Castolo, la hermana... No los veo a todos metidos, escuchando mensajes, no haciendo tweet o Twitter o mandando chat. Ah, la hermana también, Zoila. Son las que se meten y no se quieren perder. No vine el viernes, pero yo lo voy a escuchar igual. Y yo le estaba diciendo ayer a la pastora, la hermana Belina se está haciendo famosa. Y cuidado. Y si usted la mira, se pone los lentes, se saca los lentes, se pone los lentes, se saca los lentes. La Biblia menciona algo que los discípulos deben imitar, y es la fe de los pastores. Y cuando la Biblia dice la fe de los pastores, no está diciendo que, yo los estoy viendo a los pastores orando, arrodillados 24 horas al día, ayunando 3 días a la semana, no yendo al cine. No dice eso. La fe de los pastores es lo que dice Santiago, en lo que ellos hacen. No es lo que ellos oyen, sino lo que ellos hacen. No somos oidores, somos hacedores. Porque usted puede imitar el traje de la pastora, porque hay muchas hermanas que durante el 27 años de estar acá, yo he visto pasar hermanas que estaban modelando, imitando trajes. La pastora viene en pantalones, la hermana viene en pantalones, la pastora viene en falda, la hermana viene en falda, la pastora viene con la hermana viene así, la pastora se peina así. ¿Cuánto tarda una mujer a la mañana un domingo para arreglarse para ir a la iglesia? Yo me las imagino. Yo ya me bañé, ya me cambié, ya estoy en el carro y todavía.
No, este color no. Después van al vestuario, iba a decir. Van ¿a dónde? Al closet, en inglés. El armario, eso no me salía. Y agarra el vestido, se lo pone. Ay, me va apretado. Comí mucho ayer. Ayer comí mucho, no tenía que haber comido. Y busco otro. Y entonces hundo la panza y me entró. En cambio nosotros los hombres no somos así. 2 minutos, para afuera. Y yo no estoy hablando de imitar eso. Yo estoy hablando de imitar que cuando una persona dice algo, lo hace. ¿A usted no prestó atención al mensaje? El único que está prestando atención soy yo. ¿Qué pasa con ustedes? Y la Biblia dice ser hacedores. Yo tengo fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe, no llegando a la iglesia media hora tarde. No llegando a la iglesia a las 11 y no viniendo a las 9. Muéstrame tu fe cuando los domingos hace frío. Como esta mañana yo le decía a la pastora, qué ganas de quedarme. Y me decía, no te puedes quedar porque tú eres el pastor, me dijo. Y yo dije, qué mala suerte. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y en el versículo 9 anterior dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Yo me acuerdo unos años atrás, la pastora ha escrito varios libros, los tiene ahí, usted quizás no los ha visto, pero está ahí. No son libros enteros de 200 páginas, que eso solamente 2 hemos escrito, pero los podemos llamar folders, ¿cómo? Folders, pero tienen... Y estaba preocupada hablando de Apocalipsis, las señales de los últimos tiempos, y escribiendo y haciendo ese libro. Y justo llega nuestro hijo, el mayor, a casa, Walter. Y la ve a la madre. Y le dice, ¿qué estás escribiendo? No, Apocalipsis, las señales de los últimos tiempos. ¿Y eso estás enseñando en la iglesia hispana? Ni en la americana se enseña eso, dice Walter. ¡Wow! Recordemos que Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Y para ser cristiano, no necesitamos echar fuera demonios o poner mano y que caigan. Necesitamos aprender del carácter de Jesús. Y les digo, aprender del carácter de Jesús no es fácil. Si yo fuese Jesús, hermano Gómez, ¿qué haría usted y yo juntos? ¡Los colgamos a todos! ¡Los crucificamos! Le clavamos una espada al costado y otra del otro para que no vivan. Esta mañana estaba escuchando un mensaje del hijo de Jimmy Swaggart. No lo escuchen porque me dio mucho dolor. Pero tenía mucha razón. Pero me lastimó a mí escuchar un predicador que diga esas cosas. Pero tenía razón. Tiene razón. Tiene razón este país. Tiene razón las cosas que dicen. Pero cómo lastiman. Si usted está en una iglesia, y escuche porque esto es importante, y no quiere o no le gusta la fe que sus pastores tienen, yo le puedo llevar aquí a la budista. Se lo presento aquí al pastor de los budistas, y usted le trae comida al gordo, al Buda, dinero dice que le llega de arriba,
Acá no le llega dinero de ningún lado. Por eso dice la palabra, imiten la fe de sus pastores, que llegan a las 7, se van a las 12. Están de lunes y viernes y sábado a veces. Esta mañana eran las 2:30, casi 3, me levanté a preparar. Porque vamos a tener un TV show con los varones, empezando el 8. Con algunos varones. Tengo que buscar algunos teólogos. Y vamos a empezar con 5. Pero va a estar lindo, ustedes lo van a ver, las mujeres yo estoy segura que lo van a ver por la televisión. Se van a enchufar ahí, se van a prender, quiero ver. Y va a haber algo que nunca vio, se lo anticipo. Pero yo me levanté hoy a las 3 hasta las 5 preparando eso. Y falta todavía una semana, va a ser el 8. Después me quise ir a acostar de nuevo y ya no podía dormir porque a las 6 me tenía que levantar de nuevo. Así que estoy sin dormir. Entonces, si usted quiere imitar la fe de sus pastores, piense que muchas noches no va a dormir. El autor a los Hebreos enfatiza, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay una sola doctrina. Por eso la importancia de volverse como niños. Porque a veces queremos imitar lo que otros pastores hacen en otras iglesias. Como yo hacía en la otra iglesia. El ministerio que yo tenía. Pero tú no estás en la otra iglesia, tú estás en majestad. O si te casaste por segunda vez, quieres imitar la fuerza de tu primer esposo. El segundo te echa. Apenas se lo mencionas, te tira la sopa en la cara. ¿Verdad? Entonces tú llegas acá y, ¿qué iglesias iba? Como me decía el hermano Gerino, yo primero iba a la mormona, después a la budista. No, mentira. Ahora, si usted iba a esas iglesias y viene acá y usted quiere imitar a los pastores de esta iglesia, está equivocado. Se equivocó de lugar. ¿Verdad que la pastora y yo damos gracias por la hermana Belina, pastora? ¿Verdad que sí? Por el hermano Gerino damos gracias, ¿verdad que sí? Y otros también, pero hay que darle honra a quien merece honra. Y yo sé que la hermana y el hermano me dieron $500 el domingo pasado, pero no es por eso. No se cree que estamos en México, que vienen o en Argentina, que, pastor, mire, tome aquí, mire. No. Pero saben que todos ustedes tienen potencial también. Todos ustedes tienen potencial. Pero hay que levantarse a las 3 de la mañana. Dos cosas importantes de notar. Si los pastores, como dije antes, donde usted se congrega, le gusta ofreciendo viandas, búsquese entonces otro lugar. Pero si algún miembro que usted cree que es líder y le ofrece vianda, entonces imite la fe de sus pastores. Porque entonces, ¿qué debemos hacer para volvernos como niños? La primera cosa es humillarnos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y ahí viene el kenosis en Filipenses, que esta es la escritura que a mí más me gusta y me toca. Y la escribió Pablo, el apóstol, no Jesús. Pero fíjese que esta escritura, usted la tiene que tener ahí adelante, porque creo que es una de las más importantes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, cuando Él vino en su humanidad, no era Dios, era Jesús, en forma de Dios. No estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja. Él era Dios, pero se quitó el sobre todo, se quitó todo. Se llama kenosis, se despojó a sí mismo.
¿Se imagina con esos discípulos así? Con esos seguidores así, con esas cosas que le reclamaban a Jesús, que fue a los suyos y los suyos no le recibieron, fue a su familia y su familia lo rechaza. Y él se tuvo que despojar de eso. Porque él dice, si yo actúo como Dios, me tengo que ir al Génesis y matarlos a todos. Inundar la tierra otra vez. Y se despoja. Y toma forma de siervo. Escuche, un siervo, hermanos Clara y Manuel, están dispuestos a servir. Y están dispuestos a servir cuando se los necesite, cuando se requiere. Ay, pero pastor, yo no puedo. Te va a ser difícil decir yo no puedo. Porque Jesús se hizo siervo. Y un siervo obedece al amo. ¿Y quién es el amo? El de arriba. Y si Jesús obedeció al Padre y se hizo siervo y se despoja de ser el mejor, ¿cuánto más queda de nosotros? Estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Daisy, ¿me haces el favor de ir a limpiar el baño de aquí, de los hombres? El urinal, por favor. Sí, pastor, yo voy. El urinal me da asco. ¿Verdad que da asco en los urinales? La hermana García de Zoila dijo, yeah. ¿Tú limpias baños en el hospital? ¿No? Pero, ¿sabes lo que quiere decir eso? No fui yo que te dije. Fue Dios. Y uno va sin quejarse. El urinal lo voy a hacer y sin guantes. Pero hay un chicle ahí. Lo voy a agarrar y me lo voy a comer. No, yo no dije, no dice eso la Biblia, pero haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exalta. ¿Sabe qué orgullo para nosotros decir, hermano Gerino, hermana Abelina? ¡Qué orgullo! Miren, tenemos aquí a la hermana Terry. Yo la quiero ver otra vez metida, Terry. Es un orgullo para nosotros, Terry. Siempre lo fue y siempre lo seguirá siendo. Adriana, Anel, son pilares de esta iglesia. Y yo las quiero ver de nuevo ahí, metidas con Dios. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Mire, si viene la hermana Belina y le dice, hermana, vamos a orar, arrodíllese. Y se lo dijo ella, ¿usted qué tiene que hacer? Arrodillarse. Y si ella me lo pide a mí, yo también me arrodillo. ¿Está entendiendo más o menos o no? ¿O no? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! No haga como esos niños que tiran la piedra y esconden la mano. Porque hay algunos así, ¿verdad? Yo no fui pastor. ¿Quién dejó la luz prendida? No sé. ¿Y el aire acondicionado? Yo no sé. ¿Y quién dejó la puerta abierta? No sé. Porque nosotros les podemos dar la llave a todos ustedes, pero cada vez que vienen los bomberos porque suena la alarma,
eran $20, ahora son $40 que cobran. Porque usted no puso la alarma bien de la iglesia. Jesús se anonadó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y hallando en esa condición como hombre, se humilló y fue a la cruz. Y en esos momentos la cruz le esperaba y sus propios discípulos estaban llenos de egoísmo. ¿Quién será el primero? Mire usted. Y Jesús trata de corregir el mal. Y demostró cuál es el principio que rige el reino de los cielos, porque hay un principio. ¿Y en qué consiste la verdadera grandeza? Según la Biblia, hay un principio. Los que eran impulsados por el orgullo y el amor a la distinción pensaban en ¿qué? En sí mismo. Ay, yo soy el manager. I am the best. Querían la recompensa. Pero ¿sabe cuál es el principio? Antes de la honra viene la humildad. Mire, si usted quiere escalar peldaños en su trabajo, tiene que dejar feliz a su jefe. Y nunca hable, cállese la boca y haga. Y haga. ¿Usted cree que a Trump lo va a convencer usted saliendo a gritar en la calle? ¡No! A Trump lo va a convencer usted cuando paga sus impuestos. ¿O usted qué cree? ¿Que llorando lo va a convencer? ¿Sabe que la semana pasada mostraron, estaban todos reunidos, el senador, Trump y todos ahí, los grandes hombres? Y Trump le pide a uno, a un moreno, le dice, quiero que ores. Y lo mostraron en la televisión. Y empezó a orar y todos estaban así tomados de la mano. Y Trump estaba orando y todos, queremos una nación, queremos nuestro Estados Unidos, queremos otra vez esta nación fuerte. Y estaban todos orando. Porque si usted es mexicano, usted no va a querer que se roben la bandera mexicana. Usted es mexicano hasta la muerte. Y si usted es argentino, igual. Y acá ellos defienden la bandera. Es su casa. Es la casa de ellos. Antes de la honra viene la humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y echando toda vuestra ansiedad, la ansiedad es la preocupación. Yo quiero ser como Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, para ocupar un lugar elevado entre los hombres, el cielo, ¿verdad? Elige al obrero que como Juan el Bautista llegó y dijo Juan el Bautista, yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. ¡Wow! En el año 1995, Terry es testigo y otros, no sé si la hermana María Aguilar estaba aquí en ese año 95. Fuimos invitados a servir como asistentes de pastores en Church on the Way. Usted la ve ahí en la iglesia. Terry la conoce y otros también, me imagino. El pastor Jack Hayford en aquel tiempo. Y Jim Toll. Y el pastor Jim Toll me llamó y me dice, ¿quieres venir a la iglesia? A ayudarme a pastorear. Y le digo, ¿qué necesitas que hagamos? Y me dio 5 cargos. Me dice, ustedes van a ser consejeros matrimoniales, tú vas a viajar a Colombia, Ecuador, Argentina, a establecer discípulos, vas a predicar también en la iglesia, claro. Bueno, sí, y vas a ser director de la radio, y vamos a tener los 2 programas radiales, que era Majestad, y Palabra, no me acuerdo cuál era, con Jim Toll, con Jaime Toll, Respuesta con Jaime Toll. Pero me dice, hay una cosa que te tengo que pedir. Y le digo, ¿qué quieres?
Estábamos pastoreando aquí, Terry no me hace mentir, teníamos la iglesia casi llena en el 95. No sé si Felicita estabas aquí en el 95, no me acuerdo. Pero la hermana Jenny, seguro. Los hermanos Velázquez también. Y me dice, te voy a pedir una cosa. Le digo, ¿qué? Que te bajes del caballo blanco, me dijo. En el año 95. Esta iglesia teníamos 130, 40, 150. Habíamos llegado a 170 una vez, pero esa iglesia tenía 9.000 miembros. Claro. Le digo, que me baje del caballo blanco. ¿Qué me quieres decir? No, porque tú eres famoso, me dice. Él no tenía programa de radio en aquel tiempo, ni de televisión. Nosotros sí teníamos. Y le digo, ¿y qué me quieres decir? Que te bajes del caballo blanco. Me estaba diciendo que te humilles. ¿Quieres ser pastor de una iglesia así? Tienes que humillarte. ¿Y qué era? ¿No tener programa de radio o de televisión? Porque él no lo tenía. Después con nosotros le ayudamos a abrir las puertas con la radio y todo, ¿eh? Después tuvieron radio. Es el día de hoy que él todavía está en la radio. Y me dice, le digo, bueno, voy a consultarlo con mi esposa y con mis hijos. Bueno, te doy una semana, me dijo. Teníamos que dejar la iglesia hoy. ¿Verdad? Era así. ¡Sac! Le digo, dame 6 meses de tiempo. No, te doy una semana. ¿Y cómo voy a dejar la iglesia? No sé. Habla con el supervisor que se encargue él. Una semana. Te voy a pagar X dólares de salario. Una iglesia grande tiene salario. ¿Vas a viajar? Bueno, juntamos con la pastora y con nuestros 2 hijos. Y me dice, papá, me decía, él no quiere el ministerio de ustedes. Él quiere a alguien que vaya y trabaje en ese ministerio. Y yo le decía, Jim, y yo lo quiero mucho al pastor, cuidado, lo queremos. Digo, Jim, ¿tú crees que voy a poder ir a comer un lunch, a tomar un desayuno? Me dice, Pablo, acá hay que trabajar. Y nosotros somos de trabajar. Pero hay 100 empleados acá. Y yo no sé si voy a poder ir a comer contigo. Volví a la semana y yo le dije, digo, Jim, lo siento, no vamos a aceptar. Es el día de hoy que nosotros, siempre uno se queda con la incertidumbre de decir, ¿y si hubiésemos aceptado? ¿Qué hubiese pasado? Así que dile al que está al lado tuyo, como me dijo a mí el pastor, bájate del caballo, dile.